compartir este tiempo tan importante. Saludamos a toda la gente linda que nos acompaña a través de los diferentes, de las diferentes redes. ¿Ustedes están felices? ¿Seguro? Bueno, yo estoy contento de que podamos compartir este momento. Quiero hablar de amor propio para toda la gente que nos está escuchando, para todos nosotros que estamos acá. Quiero hablar de amor propio. Es importantísimo que sepamos verdaderamente qué es, ya que cuando entendemos este concepto tan poco mencionado en la Escritura, mucha gente creo que no nos hemos enterado, no se habla del tema, porque yo creo que hay un concepto erróneo al respecto de lo que verdaderamente es amor propio. Creo yo que los seres humanos lo relacionan con ego, los seres humanos lo relacionan con el florecer del yo, pero yo creo sinceramente de que el amor propio es un requisito bíblico. La Biblia dice claramente de que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿sí? O sea, el hecho de amarme a mí mismo como una especie de requisito indispensable lo vemos absolutamente vital en las Escrituras. Eso quiere decir que antes de poder amar a terceros, antes de poder amar todo lo que me rodea, porque nosotros no solamente amamos personas, también amamos cosas, ¿sí? Y es importante entender eso. Amamos oficios, amamos labores, ¿no? Amamos lugares. Y creo yo que es importante que nosotros tengamos no solamente esos amores, sino que los tengamos también ordenados en la vida de nosotros. Pero creo que el amor propio es algo absolutamente indispensable, porque sin él, de alguna forma, no podríamos verdaderamente ejercer, ¿no?, esa dimensión de amor que nos exigen o nos piden que nosotros podamos ejercer sobre la vida de los demás. Yo creo que la primer fuente de aprendizaje para poder amar a terceros tiene que ver con aprender primeramente a amarnos nosotros. Yo no sé si usted está listo para que nos comencemos a entender y para que entendamos verdaderamente en qué consiste y cómo funciona ese amor propio, ¿no? Creo yo que ese amor propio, en muchos casos que no sabemos a veces cómo explicarlo, tiene que ver con algunos conceptos fundamentales. Tiene que ver básicamente con el estado de sentirse o de sentirme bien conmigo mismo. El hecho de sentirme verdaderamente, no hablo de una cuestión externa, una comodidad externa, sino que hablo de una cuestión básicamente interna. El hecho de sentirme bien conmigo mismo. A ver, dígalo conmigo, sentirme bien conmigo mismo. Es muy importante el hecho de sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Hay gente que no está cómoda con su propia vida, con su propia persona, con su propio ser. Entonces eso involucra de alguna forma alguna serie de cosas fundamentales como la autoestima, la confianza y la seguridad. Entonces, basado en eso, yo quiero mostrarle algunos cambios. Estuve hablando hace unos días atrás, con un grupo de personas con respecto a estos cambios que aparecen a nivel escritural. ¿Y por qué voy a tomar la Biblia como ejemplo en este caso? Porque podríamos hablar de amor propio desde otra perspectiva, pero vamos a usar la Biblia porque en muy pocas oportunidades se habla desde la Biblia de amor propio, que tiene que ver, hemos dicho, con la autoestima, que tiene que ver con la confianza y tiene que ver con la seguridad en nosotros mismos. Claro, cuando nosotros escuchamos esa palabra dentro del Evangelio, seguridad en nosotros mismos, la gente lo relaciona con orgullo, lo relaciona con autosuficiencia, lo relaciona con un distanciamiento del Creador, pero en realidad, esa falta de amor propio es la que nos distancia verdaderamente. Entonces tenemos que recuperarla. Para eso tenemos que analizar a un personaje bíblico, el que me llamó poderosamente la atención, cómo experimentó una evolución en su vida, que era de alguna forma como todos nosotros, ¿sí? Y que de repente aparece en la historia como un personaje sobresaliente, alguien útil para su generación, algo que es importante para todos nosotros, el hecho de que podamos trascender, o sea, que no vayamos a pasar por inadvertidos en medio de nuestra generación y podamos decir que a nuestra generación le aportamos algo. Pero el hecho de aportarles algo no tiene que ver exactamente con los conocimientos, sino que tiene que ver con nuestro ser interior, o sea, con nuestro carácter, con nuestro temperamento.
porque a veces creemos que aportarle algo a la generación o a los seres humanos tiene que ver necesariamente con lo que sabemos, pero entendemos de que no es así. Entonces voy a leerle a alguien que creo yo que era trascendental en la época de los jueces y que Dios lo levantó como un juez en medio de su generación, que de alguna forma tiene una conexión con todos nosotros porque nosotros somos de alguna manera esa generación que Dios ha puesto para poder tratar en un futuro, cuando hayamos alcanzado primeramente la perfección o la evolución, en un futuro tratar los problemas de la humanidad. Por supuesto que dadas las circunstancias en las que nos encontramos, eso se va a dar en un futuro muy lejano, ¿no? Porque estamos en vías de desarrollo y ahí es donde nosotros tenemos que tener amor propio para reconocerlo. ¿Qué es lo que nos va a dar ese equilibrio del amor propio para no idolatrarnos o egolatrarnos o tampoco para desmerecernos o autodesprestigiarnos a nosotros mismos? El Espíritu Santo, el equilibrio nos lo va a dar ese conocimiento en los principios divinos, ¿sí? Porque hay gente que le tiene miedo, dice, bueno, pero ¿cómo funciona el amor propio? No vaya a ser que yo termine haciendo un ídolo de mi propia persona. No, cuando Dios está en el medio y cuando sus principios están establecidos, vamos a ser equilibrados con respecto a cómo nosotros amamos. En el libro de Jueces capítulo 6, verso 13, vemos nosotros la realidad primaria de un hombre como Gedeón, ¿sí? Vemos nosotros de que Gedeón tiene una plática, una conversación con Dios y vemos nosotros que ocurre de esta manera. Dice, pero ahora Señor nos ha abandonado, pero ahora el Señor nos ha abandonado. Dice, y nos ha entregado en manos de los madianitas. En la Biblia la expresión de los madianitas tiene una conexión muy fuerte con la idea de la pobreza y de la miseria. Ustedes saben de que eran un enemigo de Israel que de alguna manera perseguían la riqueza o todo el producto bruto interno de la nación, ¿no? Ellos perseguían todo lo que ellos cosechaban, todo lo que ellos producían, era lo que ellos saqueaban del pueblo de Israel. Entonces de repente un hombre como Gedeón, claro, cuando uno lo lee a Gedeón en los capítulos siguientes, lo ve a Gedeón como verdaderamente un juez o un libertador de su pueblo. Pero Gedeón no comenzó de esa manera, que es lo que yo quiero decirle a usted en esta tarde, que ninguno de nosotros comenzamos de esta manera y yo creo que usted tiene esperanza, ¿sí? Así que dígale al que tiene al lado suyo, tenés esperanza, por favor, ¿no? No lo toque por una cuestión del distanciamiento, pero dígale la verdad, tenés esperanza. O sea, tenemos esperanza de dejar de ser lo que nosotros somos en el caso de que no hayamos alcanzado la dimensión soñada, ¿vale? Ok, entonces, pero ahora dice, el Señor nos ha abandonado. Escuche las expresiones de Gedeón y dice, y nos ha entregado en manos de los madianitas. O sea, estamos hablando de que Gedeón era un negativo, ¿no? Un negativo cabalgando, de esos negativos, de esos miedosos de la circunstancia, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Y el socialismo, y ahora el comunismo que quiere entrar en España, y cuántas cosas. Gente que termina de alguna forma en el suelo, justamente afectada o mal influenciada por las circunstancias del momento. Esa era la realidad de Gedeón. Se dan cuenta de que Gedeón no nació siendo un líder. Gedeón se formó en la tierra. Nosotros somos formados en medio de las circunstancias. Por favor, por eso es tan importante cuidar los ambientes en los que nos movemos, en los ambientes, en el buen sentido, no en el sentido místico, porque los religiosos han tenido esa cuestión, ¿no? De entre comillas, decir que se están cuidando de los ambientes. Ok, no sé, tengamos en algunos lugares del mundo, la religión ha caído en extremos tan grandes como el hecho. Voy a darle un ejemplo exagerado, pero esto es una realidad en algunos lugares del mundo. No nos metamos a la playa porque en el mar, ¿sí?, moran los demonios. Eso para mí es un cuidado místico y real, ¿me entienden? ¿No? Hay gente que tiene ese tipo de cosas, o no nos toquemos. Yo recuerdo haber visto en lugares practicar cosas como, por ejemplo, cuando era tan popular ese movimiento que alguien pasaba corriendo, soplaba, tocaba y la gente empezaba a caer y todo lo demás, y si no te caías te quebraban el cuello. Cosas como esa, ¿no? ¿Sí? O te llevaban
curvado hacia atrás la cantidad de metros, llegaba un momento donde uno decía, no, me tiro porque si no me pueden provocar una lesión en la columna vertebral, ¿no? Entonces, cuando uno ve todo ese tipo de cosas, yo recuerdo en aquellos movimientos de que le enseñaban a la gente que cuando alguien cayera la tocaran con trapos, o sea, con paños, con pañuelos, con algún tipo de paño para que no lo fueran a tocar directamente, porque si te tocaban directamente era probable que se trasladara lo que tenía la persona, dando por hecho que todos los que estaban adelante tenían algo negativo. O sea, ya desde el vamos ya tenían un prejuicio sobre tu persona. O sea, la probabilidad. Claro, llegaba un momento donde no querías pasar ni que te oraran, ¿no? Porque si pasabas para que te oraran, ya era para que te agarraran con los paños. O sea, ya no era para que... faltaba que se pusieran la mascarilla y los guantes de látex, ¿no? Para recibirte. Esas son. Y de hecho, yo sé que usted se está riendo conmigo ahora, pero en muchos lugares todo eso sigue siendo de alguna manera una especie de creencia mística. Todo tiene que ver con el ritual. El hecho de que si usted no levanta la mano en este momento conmigo, usted no está recibiendo. Y si no viene al altar al final de la reunión para que te toquen o te impongan las manos, tampoco estás recibiendo de la misma manera. Entonces, lo que estoy tratando de decir con todo esto es que tenemos que trabajar fuertemente en el corazón de las vidas para que nosotros podamos recuperar cosas como el amor propio, la seguridad. Inconscientemente la religión ha trabajado fuertemente para hacerte una persona inseguro. Nosotros no sabíamos que cuando practicábamos todo ese tipo de cosas, lo que estábamos inconscientemente formando en la vida de la gente era gente insegura, gente frustrada, ¿no? En la vida de ellos. Claro, porque inconscientemente, verdaderamente cuando tenías una necesidad, uno decía, ok, ¿cómo hago para yo pasar y demás a ese lugar? Entonces, vemos esa negatividad en la vida de Gedeón, con la cual Gedeón vemos que ha nacido y que se ha ido formando, ¿no? En una etapa de su vida. Vemos nosotros que el hombre se siente básicamente desamparado por el Creador, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. 2. ¿Por qué creo de que el amor propio te va a dar una seguridad con respecto a que nunca vas a ser abandonado? Claro, porque el amor propio se alimenta con conocimiento, pero con conocimiento de verdad, no religioso, sino con conocimiento de verdad. Yo le llamo conocimiento creacional. Cuando yo entiendo el movimiento que el Creador hizo para traerme a este mundo, inmediatamente cae por tierra la teoría que por alguna circunstancia Él me pueda abandonar. ¿Se comprende? O sea, es importante entender eso. Cuando entiendo el movimiento que Dios hizo, por favor, de forma creacional, generacional, cómo me dio un turno de nacimiento, cómo me asignó un cuerpo, el cuerpo que me asignó, la familia que me asignó, el entorno que me asignó, el territorio que me asignó, los medios que me asignó, los conocimientos que me asignó. Cuando comienzo a entender todo eso, que no es en absoluto, por favor, obra de la casualidad, sino que sencillamente es una operación de la planificación del Creador, entonces se cae por tierra la idea, por favor, de que Dios me abandonó, de que Dios se olvidó, de que Dios me dejó. Eso no puede pasar. Y ahí comienza a alimentarse tu amor, en el buen sentido de la palabra, o el amor por tu persona, porque comienzas a entender de que eres más importante de lo que el medio en el que te has desarrollado te ha hecho creer. Y empiezas a entender, claro, todos te dijeron que no servías para nada, te dijeron chancla porque no servías para ningún deporte en la infancia, y cuántas cosas como esa que te meten en la mente, ¿no? Y te programan con toda esa negatividad, y de repente uno termina creyéndose en una determinada etapa de la vida con una serie de acontecimientos infortuitos a lo mejor que te ocurrieron, termina uno creyendo de que uno no vale absolutamente nada y que Dios me ha abandonado. Pero cuando uno repasa todo esto, tu amor comienza a ser nutrido. Y ahí es donde nosotros entendemos que el amor tiene que ser perfeccionado, que el amor se alimenta y se alimenta de este tipo de cosas. Ahora, fíjense lo que dice Jueces capítulo 6, verso 14. Ve con esta tu fuerza y libra a Israel. Entonces Gedeón de alguna forma
se siente o entiende que no tiene dirección. Y Dios le dice, ve con esta tu fuerza. Aparte le está diciendo que tiene algo que verdaderamente es un recurso fundamental para ser libre y que la cosa no funciona de manera mágica, que es lo que a veces la religión cree. No, óreme por la billetera, óreme por un trabajo. No, momento. La billetera no se llena de manera mágica, en ningún caso. Y creo yo que Dios te hace un mal si te la llena de manera mágica, de la misma manera que si tú le llenaras el bolsillo a tu hijo de manera mágica. También le estarías haciendo un mal. Y yo creo que sabemos de que Dios es Padre. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios, en un momento determinado, es probable que te la llene de manera mágica cuando sos apenas un infante en la verdad. Pero en la medida que vas creciendo, ya como en la vida natural, ya Dios no te la puede llenar de manera mágica. No estoy recortando el poder de Dios, sino que estoy ordenándolo, encauzándolo en un orden. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dios dice, no, un momento, las carteras no se llenan de manera mágica. Las carteras se llenan trabajando, produciendo, con inteligencia, con sabiduría, con capacidad que nosotros adquirimos. No, pero es que yo no sé qué hacer, yo no tengo sabiduría, yo estoy esperando que alguien, no sé, me vea en la bolsa de trabajo de la Seguridad Social y por ahí me llame, pero estamos desarrollando ese amor propio donde decimos, momento, yo no puedo vivir de la lástima ajena toda la vida, yo no puedo vivir de los favores de terceros toda la vida, yo tengo mis capacidades, yo tengo que tener mi amor propio para decir, momento, yo no quiero nada gratis, yo me lo quiero ganar con la capacidad que Dios me ha dado, entonces la quiero de alguna forma desarrollar. Pero vemos nosotros de que lamentablemente, inconscientemente la religión ha terminado haciendo ese tipo de cosas. Venga que vamos a orar por un trabajo. ¿Qué sabe hacer el fulano? Nada. ¿Qué estudió? Nada. ¿En qué se experimentó? En nada. Entonces, ¿qué es lo que podés esperar? Bueno, lo que podés esperar es que te dé el ayuntamiento una escoba para barrer las calles. No podemos esperar otra cosa. Por favor, no podemos vivir de esa manera. No, pero yo estoy esperando el milagro y yo creo que Dios puede sentarme en el escritorio para ser director de un banco. Momento, para llegar a director de un banco tengo que empezar desde abajo, como para llegar a gerente. Y si no, tengo que quemarme las pestañas en la universidad. Lamentablemente, en el mundo religioso nos han vendido ese boleto, ¿no? Y la gente, y nos decían ese tipo de cosas, y nosotros pasábamos corriendo, y hasta a veces nos decían, no, pacte por su próximo trabajo, donde usted va a ganar 5.000 euros por mes. Claro, entonces nosotros teníamos apenas los 20 euros para comer ese día, y íbamos y los llevábamos pensando de que me iba a llamar alguna empresa para luego de... Así no funciona. Necesitamos reconocer de que hemos estado equivocados al respecto. Mire lo que dice Jueces entonces, vamos más adelante por favor, Jueces capítulo 6, verso 15. He aquí mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Imagínese la situación o las condiciones. Yo me lo imagino a Gedeón en el año, no sé, en la adolescencia o en la juventud. Yo creo que Gedeón tiene que haber entrado en el llamado, en el despertar, por allá por los 30 años, que era cuando un hombre no verdaderamente se despertaba a todo eso. Yo me lo imagino a Gedeón en el 2021, en medio de toda esta circunstancia, caminando por la camino de Coín, ¿no? Caminando por la camino de Coín, pateando piedritas o por la avenida de Mija, mirando cristaleras o escaparates, ¿no? Diciendo, bueno, nadie me quiere, nadie me tiene en cuenta, nadie piensa en mí, ni siquiera el pastor o el apóstol me mandó un mensaje de WhatsApp y no sabe si vivo o el coronavirus me llevó. Entonces, gente que termina pensando de esa manera, ¿no? Está absolutamente acomplejado, dígalo conmigo, acomplejado. No cuentan conmigo, no me ponen a mí en la lista, no me mandan un WhatsApp para invitarme a mí a hacer absolutamente o a participar de algo. Entonces hay gente que vive con ese nivel de complejo. No, a él lo saludó con la mano y a mí no, solo me movió así, pensará que tengo el coronavirus. O sea, hay gente que tiene esa dimensión, ¿verdad? Hay gente que tiene esa dimensión de complejos en la vida. Y los complejos, como usted sabe, los complejos son parte de una imaginación
son parte de una imaginación sin fundamento. Y como talla tan fuerte la imaginación en los complejos, o sea, son infinitos los complejos. La persona que es acomplejada se puede inventar, o sea, tiene una capacidad para generarlo a los complejos, que los puede generar absolutamente en soledad. Cuando apoya la cabeza en la almohada, solo empieza a pensar y empieza de alguna forma a desarrollar el culebrón y a terminar estableciendo ese complejo en el corazón. No, pero no me llamaron. Yo creo que a esta hora todos terminaron el culto y deben estar todos comiendo. No, están todos durmiendo, pero él piensa de esa manera, ¿no? Y se termina dañando en un nivel de acomplejamiento realmente impresionante. Esa era la realidad de Gedeón. Pero dígalo conmigo, por favor, yo tengo esperanza. ¿Cree que la tenemos o no? La tenemos la esperanza, por favor, de cambiar, de darle de mostrar otra realidad al respecto. Luego dice en el libro de Jueces, capítulo 6, verso 15, dice: ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? ¿Cómo libraré a Israel? Pregunta él, ¿no? ¿Cómo libraré a Israel? O sea que, en otras palabras, mucha gente ha confundido este tipo de cosas porque dice: no, lo que pasa es que Gedeón era un hombre humilde. No, Gedeón se sentía incapaz, llamemos las cosas por su nombre. ¿Sí? La religión nos ha disfrazado todo este tipo de cosas y no hemos podido entender la evolución de los hombres de Dios. La religión ha preferido creer, ¿sí?, en el hecho de esa predestinación, en esa predestinación exitosa. O sea, fulano estaba predestinado para ser exitoso y pasara lo que pasara, iba a ser exitoso. Si yo creo eso, estoy creyendo también una mentira fundada en la ausencia de amor. ¿Por qué? Porque entonces estoy hablando de un Dios injusto. ¿Cómo? A vos te predestinó para ser exitoso y a mí me predestinó para ser una persona, por favor, una persona sin resultados en la vida. No, todos venimos a la tierra, Dios nos da talentos, Dios nos da a nosotros habilidades o cualidades y nosotros desarrollamos la capacidad. La capacidad se desarrolla y eso tiene que ver con los niveles de convicción, eso tiene que ver con los niveles de interés. Hay gente que no le interesa evolucionar, hay gente que verdaderamente no le interesa evolucionar, que quieren evolucionar pero desde el romanticismo. O sea, yo sueño que evoluciono, pero no estoy dispuesto a mover un solo dedo por evolucionar. ¿Me está entendiendo? Entonces necesitamos entender eso para poder erradicar esa incapacidad que se aloja en el cerebro humano. Yo quiero que usted le diga a la persona que está a su lado, sin tocarla, dígale: eres absolutamente capaz de todo. Por favor. Y eso está, toda la verdad bíblica está repleta de todo esto. Por eso la Biblia menciona a un hombre como el apóstol Pablo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, usted no tiene límites en esa esfera. Luego vemos nosotros en el capítulo 6, verso 17: muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Dígalo conmigo, por favor. Miedo. ¿Sí? Miedo. Entonces vemos nosotros: dame una señal de que tú hablas conmigo y que no estoy viendo elefantitos rosados o fantasmitas. La gente le cuesta entender, por favor, estos conceptos. Ahora, no, pero yo necesito que Dios, esto es algo que necesitamos enseñarlo. Yo necesito que Dios me hable como a Gedeón. Eso es antiguo testamentario, los niveles de conocimiento eran demasiado estrechos. Hoy día nosotros, con los niveles de claridad que tenemos, donde la ciencia te está diciendo, donde la biología te está diciendo, donde vas a un médico y un médico, ¿sí?, cuando te analiza te está dando a entender de que hay un creador. Cuando miras tu cuerpo, cuando miras la naturaleza, cuando miras hacia el cielo, cuando observas de acuerdo a toda la información que hay hoy, es absolutamente indiscutible de que Dios, el creador, existe. Entonces, si el creador existe, te tendría que bastar sencillamente con entender de que cuando Dios quiere hacer algo contigo, ya lo habló, ya te hizo nacer con esas cualidades y esas capacidades. El tema es que Gedeón, claro, no, yo quiero hacerlo como Gedeón, yo quiero que me lo confirme, yo quiero que alguien me lo hable. ¿Qué es lo que ocurre dentro de los movimientos religiosos cuando vienen determinados
hombres a ministrar o a establecer una verdad. Por ejemplo, el ministerio profético. La gente llega, están los misteriosos evangélicos, ¿no? Que llegan y se paran al fondo de la reunión. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, voy a ir a la reunión donde viene fulano de tal, y si Dios tiene algo para mí, me lo va a decir ahí al fondo. Entonces, claro, hay gente que tiene ese tipo de creencias y entran a jugar con Dios esa especie, ¿no? Del gato y el ratón. Yo me escondo y tú me descubres. Pero un momento, si la vida no funciona de esa manera, Dios ya habló, no tiene que andar hablándote en una reunión y delante de nadie, ni en público, ni nada. Ya habló a tu conciencia, yo habló a tu ser interior, y con eso a mí me debería bastar. Pero hay gente que necesita testigos, que necesita acreditaciones, que necesita, y después te pregunta, y si alguien le llega a dar una palabra anímica o una palabra, ¿no? de ánimo, ya quieren saber la procedencia, luego nunca más te dejarán tranquilo porque se volverán adictos a la motivación. Pero en realidad necesitamos vencer todo eso. Todo eso tiene que ver con el hecho de verdaderamente una falta de amor propio, ¿sí? Y necesitamos recuperarlo. Pero si no existiera y no fuera real, entonces no veríamos la evolución que vimos en Gedeón, ¿no? Jueces capítulo 8, verso 21. Entonces Seba y Salmuna dijeron, levántate tú y cae sobre nosotros, porque como es el hombre, así es su fortaleza. Y se levantó Gedeón y mató a Seba y a Salmuna. O sea, un hombre que se siente absolutamente desamparado y miedoso, de repente el hombre aparece de alguna forma teniendo incursiones de liberación. Entonces vemos que él sacó un recurso que todos nosotros tenemos. Yo ayer hablaba del miedo porque nosotros sabemos de que el miedo es real, el miedo existe, el miedo es un sentimiento, es una emoción negativa, y todos de una o de otra manera lo tenemos, ¿sí? Nadie puede decir, no, yo no lo tuve, no, sí, todos lo tenemos de una o de otra forma. El tema no es si lo tenemos, el tema es si lo controlamos o no, ¿sí? Si él me controla a mí o yo lo controlo a él. Hay diferentes niveles de miedo. Hay gente que por el miedo queda estática. Hay gente que por el miedo no puede abrir la boca y pronunciar palabra. Hay gente que por el miedo se turba y la verdad la cambia por mentira. Hay gente que... Y todo eso lo hace el miedo. El miedo te pone a merced de la mano manipuladora. Cuando hay miedo, te preguntan sobre un tema, sobre un punto, donde te están preguntando qué color es eso, y yo por miedo a la jerarquía, por miedo a la institucionalidad, por miedo al real posicionamiento, por miedo a la degradación, por miedo a que no me tomen en cuenta, entonces le termino dando la razón. Y yo sé que es blanco, pero digo, no, lo que yo estoy viendo es negro. Y termino siendo manipulado. Y usted va a decir, ¿pero por qué? Por miedo. La gente termina por miedo. Dentro del mundo religioso es algo absolutamente muy común, donde terminamos nosotros aseverando cosas que son irreales, oponiéndonos de alguna forma del lado de las cosas incorrectas, sencillamente por miedo. No, pero si yo no digo, pero si yo no hablo, pero si yo lo pienso solamente, entonces, ¿qué voy a hacer? Nos metieron el chip de que los pastores o los hombres de Dios éramos supermanes, ¿no? Nos metieron ese chip. Entonces los veíamos cometer errores al galope, pero nadie se atreve a decir nada. Y no vayas a decir hay que decirlo, o hay que hablarlo. Por supuesto hay que hablarlo en el amor, en el respeto y en el mano a mano de ese nivel de confianza. No estoy diciendo con esto que salga como hacen, porque ocurre ese extremo. Dentro de la religión ocurre eso. Están los miedosos sometidos durante un lapso de tiempo y luego explotan. Y no explotan hablando, explotan por las redes sociales y vomitan en las redes sociales todo el odio, la vergüenza, la ira, ¿no? Y toda la propaganda. Entonces, lo que estoy hablando es que seamos normales, que recuperemos la normalidad. Que si tengo que hablar y a mí no me gusta, por favor, el color de la pared de donde yo me reúno, que yo pueda decir, ok, yo voy a pagar la pintura. Tampoco puedo decir criticarla gratis, ¿no? ¿Sí? Pero tengo libertad para decir ok, porque también está en eso dentro del mundo religioso. No, a mí, yo creo que acá habría que cambiar el color a la cosa. Bueno, pero paguémoslo, pues si lo vamos a pagar, entonces lo cambiamos. Entonces, como no lo vamos a pagar, entonces no digamos nada.
Es importante entender ese cambio, el hecho de manejar eso. El manejo del miedo no se llama ni más ni menos que valentía, ¿sí? Señor, yo quiero que me des valentía. Eso tiene que ver con dominio propio, eso tiene que ver con el manejo de tus propias emociones, de pararte en una circunstancia en convicción y saber que Dios está contigo. No, pero es que, ¿cómo hago para no tener miedo en medio del coronavirus? Es que tenemos que perder el miedo. No, pero es que usted no sabe lo complicado. ¿Cuántos no tuvieron miedo y se fueron? Bueno, pero ¿y si nos vamos? ¿Le tenés miedo a irte? Es importante entender eso. Y si te toca irte, ¿le tenés miedo a irte? El gran error de la vida es tenerle miedo a irse, porque si yo creo en toda la verdad que está escrita ahí, yo tengo que entender que nosotros hemos venido acá para cumplir una sola cosa que está escrita. Y está determinado así, lo único que está determinado por Dios. Y está determinado de esta manera, que los hombres mueran una sola vez. Porque es lo único seguro en nuestra existencia, el hecho de nacer y morir. Porque el hecho de nacer y morir, ahí está dada la oportunidad. La oportunidad no era... Yo sé que a muchos le dijeron, no, la oportunidad es que te hayas encontrado conmigo, ¿no? La oportunidad era que te congregaras en determinado movimiento religioso. No, esa no es la oportunidad. La oportunidad es haber nacido en nuestro planeta. Hemos sido demasiado sectarios nosotros a la hora de decir verdades. Entonces, por favor, ahí es donde de alguna manera entendemos ese misterio que tiene que ver con la vida y le perdemos el miedo a algo que tiene empaurado a la sociedad mundial. ¿El miedo a qué? A la muerte. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Con esto no estoy diciendo que usted salga a torear la muerte a la calle mañana y se saque el tapaboca y diga, no, si me toca, me toca. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo sencillamente que en ese sentido nosotros nacemos para morir. Y nosotros vivimos para ser preparados para aquel acontecimiento. A nadie le tiene que dar miedo eso, porque esa es una realidad absolutamente inevitable. ¿Está conmigo? ¿Sí o no? Ok, entonces vemos nosotros esa valentía en este hombre. Jueces 8:4. Vemos ahora el hartazgo en la vida de este hombre, que es algo que tiene que pasar en el buen sentido. Gedeón y los 300 hombres que iban con él llegaron al Jordán y lo cruzaron, cansados, mas continuando la persecución. O sea, llegan al hartazgo, ¿no? Donde dice, ok, me voy a superponer a las diferentes, ya no emociones solamente, sino también a los diferentes mensajes que me manda mi propio cuerpo, como por ejemplo el cansancio. Y voy a continuar, porque tengo una meta, porque tengo un proyecto verdaderamente de Dios. Pero me tengo que cansar, esto es muy importante, me tengo que cansar, como se cansó Gedeón, de ser sometido, cansado de ser robado, porque había sido robado ese pueblo durante mucho tiempo. Tiene que pasar eso en la vida de nosotros. Estoy cansado de vivir como vivo, estoy cansado de andar como ando, estoy cansado de trabajar como trabajo. Tengo que hacer algo, tengo que buscar una alternativa, tengo que buscar otra forma, tengo que buscar otra... Toda la gente está absolutamente a tiempo. Los que viven empleados, tiene que llegar un momento donde yo diga, momento. Y pensar hacia el futuro y decir, ¿pienso morir como empleado? ¿O pienso ser jefe un día en el buen sentido de la palabra? ¿O pienso ser empresario? Me tengo que preparar para lo mismo. O si voy a ser empleado, pero voy a ser empleado en otras circunstancias, con otro bienestar, con otras características. Pero todo eso viene por el hecho de hartarse, ¿no? De decir, quiero verdaderamente evolucionar. Y ya estamos hablando de amor propio. Todo eso son los pilares que sostienen eso. Levantaos, Jueces 7:15, levantaos porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Una determinación, ¿sí? Levántense, ahora ya no se está levantando él solo, sino que está moviendo a otros. Entonces la determinación es otra cosa. No estoy hablando de las fluctuaciones o de los golpes, de los shocks emocionales. Estoy hablando de levantarse de verdad y sostener aquel esfuerzo en el tiempo prolongado, de comenzar a hacer algo y llevarlo adelante, no dejarlo a la mitad. Es muy importante la determinación. Jueces 7:17, y les dijo, mírenme a mí y haced lo mismo que yo. Imagínense el miedoso, el inseguro, el acomplejado, ahora le dice a los demás, mírenme a mí.
Hoy día nosotros, si decimos eso dentro del mundo evangélico, dentro del mundo religioso, lo que la gente va a decir es que de alguna forma estamos enseñoreándonos de los demás. Pero cuando lo vemos a Pablo, dice, sean imitadores de mí. No dice, sean imitadores de Cristo. Dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Él. Quiere decir que Dios transforma a los seres humanos para que de alguna manera puedan ser una especie de modelo motivacional en medio de la generación. Y eso es lo que estaba ocurriendo en este caso con este hombre. Jueces capítulo 8, verso 22. Y los hombres de Israel dijeron a Gedeón, reina sobre nosotros. Imagínate, dentro de los próximos meses, o de los próximos días, o de los próximos años, que te digan, quiero que seas mi jefe. Imagínate, ¿no? Quiero que seas mi jefe, no sé, o ilumíname con tu conocimiento, maestro. Imagínense ustedes, por favor, que lleguemos a esa dimensión. Por supuesto que eso viene después de un trabajo, viene de una transformación. ¿Dónde se produce la transformación? Interna. ¿Dónde se produce? Adentro nuestro. ¿Cuál es la palabra? Si lo tenemos que decir con un par de palabras solamente. Amor propio. Por favor, es lo único, por favor, con lo que tendríamos que trabajar fuertemente en nuestro ser. Quiero hacer una oración por la gente que nos está escuchando, por usted que está acá por un momento. Padre, queremos declarar esta palabra sobre la vida de nosotros. Queremos declarar ese amor propio en la vida de nosotros. Queremos declarar, Dios mío, de que no hay límites, Señor, para que nosotros podamos llevar adelante tu sueño, tu proyecto. Queremos bendecir a la gente que nos está escuchando, Dios mío, en el mundo a través de las redes sociales. Donde quiera que llegue este video, mi voz, yo declaro en esta hora, Señor, el establecimiento del amor propio en la vida de los seres humanos. Declaramos de que nos vamos a levantar en una dimensión de seguridad, en una dimensión de certeza, en una dimensión de convicción, en una dimensión de determinación, Señor, para poder emprender, Dios amado, la vida, todo tu sueño y todo tu proyecto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias. Bueno. Aleluya.